Pues bien, me gustaría darles un poco de preámbulo antes de empezar a hablar de Charlotte Mason, porque suelen no comprenderse del todo. Para darles un poco de preámbulo, yo, como lo comentó Nelly, llevo 8 años educando en el hogar. Creo que salí de la carrera y me llegó el llamado de educar en el hogar, ¿no? Lo vi como una prioridad, entonces empecé a educar en el hogar y repliqué el sistema en la casa, ¿no? El sistema educativo, prácticamente me traje todo al hogar porque pues es lo que había aprendido en cuanto a métodos de enseñanza y todo esto, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Me doy cuenta que este método, esta forma de educar no está funcionando, no resulta en el hogar. Me lleva obviamente a tratar de indagar por qué. Y recuerdo que en la carrera nos hablaban sobre la nueva escuela. Ustedes seguramente ya la ubican, esta corriente que tiene, por ejemplo, algunos exponentes como María Montessori, que es muy conocida, de Crowley, varios otros autores, y me acerco precisamente a Montessori pensando que pues eso que le faltaba a mi educación en el hogar, pues probablemente era pues aplicar un método más orgánico, probablemente un método que fuera más compatible, ¿verdad? Con el niño, con sus procesos de desarrollo, de aprendizaje. Y me doy cuenta que no es por ahí, o sea, me doy cuenta que algo está deficiente aún, que no luce como una educación integral, aunque se presenta como esto, ¿verdad? Como una educación integral. Y sigo en la búsqueda de métodos alternativos, llego a otros como el método Filadelfia de Glenn Doman, que es como muy particular porque derivado de este método pues surgen términos como la estimulación temprana y muchas pues cosas que se derivan. Sin embargo, también noto que no es por ahí, que de hecho tiene cosas buenas, sí, pero tampoco es un método integral. Sigo en la búsqueda y me doy por vencida, digo, bueno, creo que lo mejor que tengo que hacer es descansar la mente de tantos conceptos, de tantas ideas y nociones y dedicarme a observar a mis hijos. Para ese entonces tenía un hijo de 7 años y dos pequeños, uno de meses de edad y una nena de 1 año. Entonces, aplico lo que le llaman el unschooling, sin escuela, en el que no sigues un currículo, no tienes como un horario escolar, no sigues sino los intereses del niño. Y lo aplico por cerca de 1 año, pero no en vano. Digamos que me pongo a observar a mis hijos porque detecto que ciertamente hay ciertas leyes que puedes percibir en el proceso educativo y que, por ejemplo, mi hijo mayor, aplicando un método sin escuela, sin currículo, sin nada, me pedía un orden, me pedía, mamá, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer después? Podemos, y no saber y no tener respuestas me llevó a buscar, a seguir buscando y decir, bueno, probablemente tanta libertad tampoco es conveniente. Y llego a buscar un currículo, algo que me diera como cierta orientación, y encuentro un blog católico que habla de Charlotte Mason, pero en una crítica a la pedagogía, ¿no? Pues yo lo leo. Para ese entonces yo ya había pues decidido, ya me había como afirmado en la noción de yo misma registrar el proceso de mis hijos de aprendizaje, en qué momento estaban pues más animados al aprendizaje, cómo era la relación entre ellos con el entorno, bueno, muchas cosas que empecé a registrar. Cuando conozco la pedagogía de Charlotte Mason, pues todas esas ideas que en algún momento no estaban como aterrizadas ni unidas sobre ninguna base, digamos, de pensamiento, tomaron sentido porque ella hizo una propuesta educativa basada en leyes naturales y yo creo que muchas por sentido común y por la misma lógica y la razón llegamos a estos métodos, ¿verdad? O a aplicar ciertas partes de este método porque parten precisamente de estas leyes. Entonces me empezó a apasionar muchísimo el tema de la pedagogía de Charlotte Mason y lo empecé a difundir, ¿no? De forma gratuita, de forma desinteresada, porque lo que veía yo era una gran necesidad de este conocimiento. Les soy honesta, a mí este conocimiento me ha renovado el entendimiento de los conceptos educativos que tenía, ¿verdad? Como por ejemplo, les puedo decir, cuando una familia educa en el hogar, lo primero que tiene que hacer es desescolarizarse.
Y eso es terrible porque cuando tú estudias pedagogía es como, entonces tiro todo lo que aprendí. Pues les puedo decir con honestidad, tenemos que aprender a ver la educación desde otro ángulo, desde el ángulo correcto, no un ángulo que ha sido, y de lo que voy a hablar ahorita antes de llegar a la propuesta de Charlotte Mason es precisamente de qué y por qué tengo que empezar a ver la educación como lo que es. Entonces, bueno, ese es como un poco el preámbulo para explicarles por qué yo llego a la pedagogía de Charlotte Mason y luego, bueno, pues compartirles un poquito de qué voy a estar hablando. Voy a estar hablando de vivir, legislar, educar como si Dios viviera o como si Dios no viviera. Ese es un primer punto. La religión del relativismo moral, adecuada concepción del niño, la educación se rige por leyes, método natural versus método artificial, diferencia entre un método y un sistema, y voy a explicar los 20 principios de la propuesta educativa de Charlotte Mason. Pretendo hacerlo rápido porque sé que no tengo mucho tiempo, pero bueno, de entrada ustedes ven aquí el primer punto y dicen Dios, Dios y educación, y no sé qué viene a sus mentes, pero seguramente esta parte de Dios, Dios es contra la ciencia, ¿no? Religión y ciencia no se llevan, religión y no sé, y avance tampoco se lleva, o es necesario sacar a Dios para que la sociedad progrese. Seguramente hay conceptos así en nuestra mente y por eso es como prioritario poner esto en primer lugar antes de llegar a la propuesta educativa de Charlotte Mason para que nos haga sentido. Yo les quiero pedir que imaginen por un momento, y eso sí se los pido si lo pueden poner en práctica en este momento, imaginarse dos mundos paralelos. En uno vivimos tal cual nuestra vida, legislamos, sí, en cuestión y en materia política, y educamos, que es el tema que nos compete, como si Dios estuviera presente en cada rincón de nuestras vidas, influenciando cada elección y decisión que tomamos. En el otro, ¿verdad? En el otro mundo paralelo, imaginemos que actuamos como si Dios estuviera ausente, como si no existiera Dios, como si la moral y los valores estuvieran sujetos a nuestra propia interpretación y percepción del mundo. Nada más como procuren hacer como ese trabajo de la imaginación. Y yo les llevo a una siguiente pregunta. ¿Cómo estas perspectivas pueden influir en nuestra futura labor como educadores? ¿Consideran que, de acuerdo a lo que vimos acá de los mundos paralelos y legislamos, educamos como si Dios estuviera presente, es diferente o haría una diferencia en nuestra labor como educadores? Que si nosotros pensáramos que Dios es ausente, se los pregunto porque efectivamente una de las cuestiones que Charlotte Mason pudo detectar y que todos ya sabemos en este momento es que a Dios se ha sacado obviamente de la educación, siendo que Dios, pues como autor, es dueño de todo, ¿no? Es dueño del conocimiento, es dueño de las ciencias, es dueño de la historia, es dueño de nuestras vidas. Se los digo porque esto hace sentido en la propuesta educativa que vamos a ver. Entonces, la verdad tal cual, es una adecuación a la realidad objetiva. Es decir, si hay una realidad que es objetiva, es una realidad que no depende de mí y no depende de ti. Es una realidad porque Dios ha conformado un mundo y lo ha creado y lo ha sostenido y depende de él, no depende de si yo lo creo, que ahí voy con el tema de la religión, del relativismo moral. Entonces, yo pongo un ejemplo muy simple para ilustrar esta parte. Si yo, por ejemplo, si la realidad no fuera objetiva, si yo te doy un pellizco a ti te va a doler, ¿cierto? Pero tú vas a decir, pero me dolió, o sea, me pellizcaste. O sea, la realidad es que yo infringí un daño, ¿no? Hice o causé una molestia, un dolor. Pero yo puedo decir, pero es que para mí eso es un abrazo. Eso no va a cambiar el dolor que sintió la otra persona, porque hay una realidad que es objetiva, ¿no? Que no depende de mi interpretación. Entonces aquí vemos que la verdad es el bien del intelecto. Vean, el intelecto se nutre de la verdad, el intelecto busca la verdad, es una cuestión que no se puede despegar de la educación. Por eso quien tiene un conocimiento erróneo, en realidad no tiene conocimiento ninguno sobre aquello que cree conocer, ¿sí? Entonces vamos a ver con esto si lo que tenemos en una educación bajo una religión del relativismo social es verdaderamente educación, ¿verdad? Porque entonces aquí la verdad se difumina entre mi subjetividad de cómo la percibo.
podemos estar cayendo, incluso nosotras mismas, y hay un grave peligro en que finalmente no estamos promoviendo un tipo de educación verdadera, ¿no? Ahora vemos la religión del relativismo moral y les voy a explicar en una sola frase por qué el relativismo moral es una religión. Después les voy a leer también qué es el relativismo moral, pero creo que por lo menos aquí todos tenemos como claridad del concepto. Dice, una religión es un conjunto de creencias que explican el sentido de la existencia, quiénes somos y a qué cosas valiosas deberíamos dedicar nuestra vida. Por ejemplo, algunos creen que solo existe este mundo material, que estamos aquí por azar, que cuando morimos simplemente nos pudrimos y que por tanto lo más importante es pasárselo bien. Aunque esto no es una religión explícita o organizada, lo cierto es que contiene una concepción del sentido de la vida, así como unas instrucciones sobre cómo vivir. Se trata de un conjunto de creencias sobre la naturaleza de las cosas. Es una religión implícita. En un sentido amplio, la fe en alguna visión del mundo informa la vida de cualquier persona. Y aquí es importante destacar, lo que nosotros tenemos en la educación no es una educación laica, como nos hacen creer. No vengo como en una posición de conspiración, sino de realidad, de asentarnos sobre la realidad, ¿no? Todos estos conceptos se pueden estudiar incluso desde un libro que es muy conocido por los educadores, quizá de generaciones que nos precedieron, que se llama Historia Comparada de la Educación en México, de Francisco Larroyo. No sé si tienen pues posibilidad de tener acceso a este material, a este libro, y viene un apartado que habla del positivismo, por ejemplo, ¿no? Y ahí claramente se expresa la nueva religión que impera sobre el sistema educativo de México, pero esto es como algo muy general, ¿no? No solo en México. Entonces, ¿qué es el relativismo moral? Bueno, lo explico aquí de forma breve por si es que tuviéramos como cierta duda de lo que es. Es una perspectiva filosófica que sostiene que la moralidad es subjetiva y que las normas éticas varían de una cultura, individuo o contexto a otro. En otras palabras, lo que es moralmente correcto o incorrecto puede ser relativo y no absoluto. O sea, de eso trata el relativismo moral, es decir, no hay absolutos, ¿verdad? No hay un ser absoluto, no hay valores absolutos, moral absoluta, no hay una verdad absoluta, que es lo terrible, ¿no? Porque se supone, ¿verdad? Y creo que lo sabemos aquí porque estamos todas como en el mismo contexto de la educación, que uno de los rasgos particulares de toda educación es la búsqueda incesante y constante de la verdad. Si la verdad es relativa, entonces, ¿qué estamos persiguiendo? ¿No? Aquí hay una frase de Francisco José Contreras Peláez, que también fue tomada la frase anterior del mismo autor. Dice, con la naturaleza humana pasa algo semejante. Solo quien conoce cuál es el fin propio del hombre, el motivo de su existencia y las normas que conducen mejor a ese fin, está en condiciones de sacar el máximo provecho a su propia vida. Y esto presupone necesariamente la idea de un creador. Si reconocemos que las cosas creadas, entre las que destaca el mismo hombre, tienen una finalidad que el hombre no inventa, sino que descubre, respeta y promueve, entonces las normas morales ya no se contemplan como una imposición caprichosa de nadie, ni siquiera de Dios, sobreañadidas a la vida de los hombres, sino la expresión de su dinamismo natural y el camino de su perfección, y por tanto su felicidad, porque el hombre es feliz en la misma medida en que se realiza, en la medida en que logra la plenitud de su forma física, intelectual, afectiva. Este planteamiento realista se opone a la visión positivista. Vuelvo al punto del positivismo, que es otra corriente filosófica que ustedes pueden encontrar, les comento aquí en el libro de Francisco Larroyo, el de Historia Comparada de la Educación en México. Dice, según la cual el único sentido que tienen las cosas y el hombre mismo es el que cada cual se invente. El fin de las cosas no sería más que la proyección sobre ellas mismas de los deseos humanos, aplicados sobre la vida política. El fin de la vida en común sería el que decida la mayoría de turno. De hecho, eso es precisamente lo que estamos viendo, ¿verdad? En una educación
que tiende a un tipo de religión positivista, que también puede ser considerada una religión por cuanto tiene su propio sistema de creencias, o el relativismo moral. Lo que vemos es que el común, ¿verdad? La vida en común es la que decide la mayoría, ¿no? Como en una especie de democracia. Sin embargo, pues tenemos aún que recordar que el niño es persona, es un individuo, ¿no? Y justamente así viene la parte importante de la adecuada concepción del niño, porque bueno, dirán, ¿esto qué tiene que ver, no? No podemos llegar a la pedagogía de Charlotte Mason sin entender este contexto que estoy ofreciendo, porque justamente la propuesta que da es para volver la educación al origen, ¿no? ¿Quién es el supremo educador de la humanidad, ¿no? ¿Quién conformó la persona del niño? Entonces, Charlotte Mason, por ejemplo, dijo que no importaba, o sea, al final de cuentas, lo que estamos esperando, lo que necesitamos, no es un mejor método educativo, sino una adecuada concepción del niño. ¿Por qué? Porque si tú concibes al niño en términos como lo hace el sistema educativo hoy, de que el niño es un ser, o sea, si ustedes buscan definición o la esencia del niño en los planes y programas educativos de la SEP, no van a encontrar un referente sobre la esencia, solamente sobre las capacidades del niño. El niño es capaz de la interacción, de interactuar con otros, de aprender bajo ciertas condiciones. O sea, todo en función de capacidad, pero nada que diga quién es el niño. Entonces, si tú partes desde la idea original de que el niño es un ser creado a imagen de Dios, que tiene un destino eterno, ¿verdad? Tal cual lo podemos percibir, que el niño no es material, ¿verdad? El niño es espiritual, no solamente material. Si fuera material, vaya, sería muy fácil, ¿no? Lo que hace el sistema precisamente es que educa al niño, ¿verdad? Desde las capacidades. Entonces, es fácil que vamos a detectar ahorita que más adelante avance hacia el tema del método y sistema, cómo pues aplicar un sistema es muy fácil si la concepción del niño es en términos de capacidad, porque entonces el niño pasa a ser casi una máquina, ¿no? Educamos una máquina, la ponemos en marcha. Los métodos, evidentemente, si son artificiales o naturales, no nos importan, porque lo importante es producir en el niño esas competencias que yo quiero que el niño tenga. Entonces, de la idea que tengamos nosotros de esta concepción del niño, ¿verdad? Vamos a girar todos los esfuerzos para formar al niño conforme lo que yo concibo que es, ¿no? Ya les platico, o sea, si tu concepción del niño es en términos de capacidad, tus esfuerzos educativos, todo tu trabajo, toda tu labor va en función de equipar a ese niño para que haga lo que tiene que hacer en función de sus capacidades. ¿Qué pasa si tú concibes al niño como lo que es el niño, un ser creado a imagen de Dios, que tiene un destino eterno, que tiene un alma, un espíritu, ¿no? Tus esfuerzos educativos entonces se dirigen también a formar a este niño conforme lo que el niño es. Entonces aquí formulo esta pregunta que dice, ¿cómo vemos a los niños en el contexto educativo y cómo esta percepción influye en nuestra forma de enseñar y guiar su desarrollo? En realidad, por eso es tan importante tener una adecuada concepción del niño, ¿verdad? Porque dice la forma en que concebimos al niño influye en cómo planificamos nuestras lecciones, cómo interactuamos con los estudiantes y cómo evaluamos su progreso. Entonces, esta pedagogía, la propuesta de Charlotte Mason, parte desde lo primero, ¿no? ¿Quién es el niño? Y con base en la contestación de quién es el niño, elabora toda la propuesta educativa, ¿no? Parte de esta primera concepción para luego desarrollar lo demás. Entonces, otro punto importante, y eso porque obviamente el tiempo apremia, es la educación se rige por leyes. Ustedes saben que el universo, ya hablando, por ejemplo, en términos, sí, de Dios como creador, pero de Dios como ordenador de la creación, evidentemente Él pone sus leyes, ¿verdad? Pone leyes de gravedad, leyes físicas para que, por ejemplo, no salgamos disparados, ¿verdad? Hacia otras galaxias, ¿no?
hay hay leyes naturales, leyes físicas, ¿no? Gravedad, la caída libre, la ley de la termodinámica, muchas leyes que no le pertenecen al que la descubrió, ¿verdad? Son leyes que Dios creó, que organiza, que ordenan la creación y que evidentemente van a tener un cumplimiento siempre. Una de las características de una ley natural es que son objetivas, son universales, siempre se van a cumplir, ¿no? Tal es el caso que muchas de las leyes que se descubrieron hace miles de años, pues siguen vigentes y seguirán vigentes porque son parte de la forma en la que Dios ha ordenado la creación y la sostiene. Entonces, lo que Charlotte Mason descubrió es que la educación también se rige por leyes. Entonces, aquí podemos ver esta frase también de Francisco Contreras Peláez que dice, la ley natural es racionalmente discernible. La ley es algo que atañe a la razón e indica al hombre los actos que conducen a la perfección de su naturaleza, lo cual a su vez es compatible con la posición de Dios como legislador moral, pues es Dios el autor de la naturaleza humana. Y John Finnis, quizás el filósofo cristiano actual más influyente, define el derecho natural como un conjunto de principios prácticos que indican las formas básicas de florecimiento humano. Dichos principios son comprensibles al margen de la fe. Aquí hay algo importante, porque estas ideas y estos conceptos de que la fe, más bien de que la religión y las ciencias tienen un conflicto, ¿no? De que la fe se antepone a la razón, ¿no? Y las enemistan son completamente contradictorias, porque Dios es un Dios racional y le ha dado la razón al hombre para que pueda conocerlo, para que pueda comprenderlo. Incluso las mismas escrituras, la misma Biblia, dice que podemos conocer a Dios por la misma naturaleza creada, por las obras que Él creó. Entonces, Dios en realidad no quiere gente ciega. Dios se ha revelado al hombre a través de la razón también, de modo que dice no hay excusas para el hombre para decir no hay Dios, ¿no? Justamente en el libro del autor se llama Nueva Izquierda y Cristianismo, habla precisamente de que el hombre ha creado un mundo para el hombre, ¿no? Vemos los edificios enormes, las calles pavimentadas, todas las producciones de arte, todo lo hemos adecuado a la vista del hombre, pero si nosotros vamos a la naturaleza directamente, donde no ha habido intervención del hombre, ¿a quién podemos ver? A Dios, ¿verdad? O porque no podemos pensar que de una explosión surgió algo bello, ¿no? Nunca un accidente ha traído algo hermoso como la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la naturaleza, podemos ver al Creador. Entonces, realmente, Dios se revela al hombre a través de la razón, no está peleada. Entonces, siguiendo la misma línea, les comento que Charlotte Mason, esta educadora británica, a lo mejor no la conocían y aquí les voy a dar un poco de preámbulo de quién fue. Ella fue una mujer cristiana anglicana que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue contemporánea con María Montessori justamente, pero ya en Inglaterra. Fue considerada una autoridad educativa porque el trabajo que ella realizó fue realmente puesto en práctica incluso por el sistema educativo de Inglaterra en su tiempo. Su método está basado en la ley natural, ¿no? Lo que estamos hablando. De manera que se derivan principios, no una lista de pasos a seguir, no un currículo educativo, no un plan de estudios, no. Ella hizo una filosofía educativa basada en leyes naturales que arroja principios que podemos aplicar tú y yo y cualquier persona, sea creyente o no sea creyente, porque están basados en leyes naturales que no cambian, que son objetivas, que son universales y que se cumplen, ¿no? Entonces, la propuesta educativa de Charlotte Mason es relevante, no solamente para los cristianos, aunque para los cristianos ha resultado una herramienta de mucho valor, lo ha sido también para personas que no conocen o no creen, digamos, pero pueden emplear estos métodos porque precisamente están basados y respaldados en las leyes. Ella, además de todo, pues algo importante que sí tienen que saber es que dentro del campo de la educación, y ustedes sabrán, muchos teóricos de la educación, sobre todo en el periodo en el que ella escribió esta propuesta educativa,
pues surgieron muchos, María Montessori, muchos que incluso Montessori, por ejemplo, se referenció, ¿no? De sus trabajos y que surgieron, digamos, en un punto en el que, si bien muchos se animaron y se atrevieron a hacer propuestas educativas, también lo cierto es que no tuvieron mucho tiempo para poner en práctica sus métodos y fueron métodos fallidos, como Pestalozzi, si lo han escuchado, yo creo que ya lo han leído probablemente. Él creó por lo menos dos modelos educativos que fracasaron, ¿no? Y bueno, eso fue también y en parte porque se ponen en práctica con el propósito de probarlos, pero los presentan y entonces los asumen quizá otras comunidades educativas y los aplican, ¿no? Finalmente, lo que vemos en la propuesta de Charlotte Mason es que le lleva bueno, 50 años, más de 50 años, ¿no? Ella empezó desde muy joven a trabajar en el tema de la educación y a los 30 años empezó a dar sus primeras conferencias sobre educación. Tiene 6 volúmenes que hablan sobre la educación en el hogar, pero no para sustituir a la educación, digamos, de escuela, sino más bien como dándole pautas al padre de familia para que pudiera preparar a los hijos para los años escolares. Sin embargo, estas pautas han sido tan valiosas para los que educamos en el hogar precisamente porque así tú no lo lleves, digamos, lo incorpores o lo reincorpores a un sistema educativo, la formación y la preparación que ellos adquieren empleando estos principios, pues es bastante grande, es bastante buena. Entonces, lo aplicó por más de 50 años, o sea, fueron más de 50 años de investigación, de poner en práctica los métodos y de poder comprobarlos para finalmente aterrizarlo en una filosofía educativa que se consta, como les comento, de 6 volúmenes. En un momento, si da tiempo más adelante, les presento la página también para que puedan visualizar dónde pueden encontrar el material. Y bueno, respecto a Charlotte Mason, ella dijo que, bueno, no dijo como tal, sino lo que sí podemos deducir de lo que ella hace en trabajo y cuando ella se refiere a que su método está basado en la ley natural, es en los principios y en leyes que gobiernan el proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños de una manera que es coherente con su naturaleza y su capacidad inherente para aprender. Y bueno, no, yo pasé también por los años de escuela estudiando la carrera en pedagogía y para mí todo esto es una repetición tras repetición de escuchar a uno y a otro y todos hablan del desarrollo de los niños, coherente con la naturaleza, la capacidad inherente para aprender, pero les compartí en un inicio que cuando yo pude percibirlo por mí misma con mis hijos, fue descubrirlo, o sea, descubrir el sentido de estas palabras. Aplicarlo con principios que ya fueron probados es entenderlo, es ya no solamente, ok, lo discierno a nivel mental, sino experimental también lo puedes percibir. Y creo que una de las cuestiones que yo suelo ilustrar mucho esta parte de las leyes y los principios es, por ejemplo, en la agricultura, ¿no? Lo podemos trasladar a muchas áreas de la vida, pero, por ejemplo, en la agricultura pasa algo bien interesante. Nosotros, pues ahorita recibimos la influencia, ¿verdad? De lo que pasó a través del tiempo, cuando se mete la agricultura química, ¿verdad? Pues a la forma, a las técnicas de cómo se hacía antes, ¿no? En algún momento antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la agricultura era mayormente por tradición, se llamaba la agricultura tradicional, que eran formas y prácticas de la agricultura que eran aprendidas, ¿no? Por los padres, pues antes la mayoría de la población, me atrevo a decirlo, era agricultora, ¿no? Ellos sembraban, cosechaban, ellos tenían su propio alimento, producían para ellos mismos o para las comunidades en donde estaban. Entonces, sí que estas formas de agricultura se fueron heredando, ¿no? Las personas fueron adquiriendo estos métodos y replicándolos en la práctica. Hubo un filósofo que se llamó Masanobu Fukuoka, que fue agricultor japonés y filósofo, y él pudo detectar algo. Hay una forma natural en la que no tienes que tratar de conquistar la naturaleza, dominarla, sino que tienes que aprender de ella, ir al curso de la misma naturaleza, obviamente a través de la observación, ¿verdad? Por ejemplo, en Japón se acostumbraba a inundar por tradición,
por la tradición de los padres, se acostumbraba a inundar los campos para que se produjera el arroz. Pero para ello tenían que hacerlo en un mes del año en el que no ocurría y por eso tenían que inundar los campos. Lo que él se dio cuenta es que si tú esperabas el tiempo en el que la misma naturaleza te indicaba, el arroz salía por él mismo, ¿no? No tenías ni que arar la tierra ni que nada. O sea, salía a su tiempo. Pero la gente se acostumbró a hacerlo de esta manera, para tenerlo probablemente en otro tiempo o todo el año, no sé. Pero él detectó que más bien en el tema de la agricultura hay dos acciones que se deben realizar, y esa es la siembra y la siega y la conservación. Tienes que cegar, pero no tienes que acabar con todo. Ahorita estamos acostumbrados a estos métodos y espero que puedan hacer como esa analogía, porque es una interesante analogía para comprender lo que está pasando en la educación. Entonces, tú, por ejemplo, veías que en ese momento tenían que recurrir a estas prácticas, ¿no? Él se da cuenta que no necesariamente tiene que ser así, que más bien tú tienes que observar cómo se va dando la naturaleza y que no tienes que arrasar con todo. Les comentaba que en las prácticas actuales se estila mucho los campos de monocultivo, ¿no? En los que aras la tierra, prácticamente dejas pues vacío, ¿verdad? Quitas las piedras, quitas las malezas que salen, lo limpias completamente. Y lo que él observó es que la misma naturaleza tiene una sabiduría, ¿no? En este caso, incluso él lo reconoció al creador, ¿no? Dijo, hay una sabiduría aquí. O sea, estas leyes indican el camino. Yo tengo que ir con la naturaleza, no contra la naturaleza, ni tratando de dominar la naturaleza. Entonces, se da cuenta que efectivamente tú puedes tener en convivencia microorganismos, ¿verdad? Que se alimentan de ciertas malezas que están, o sea, hay un equilibrio, a lo que voy es, hay un equilibrio en la misma naturaleza. Entonces, si tú eres observador, te podrás dar cuenta que en el tema de la educación ocurre algo muy similar. Estas dos palabras de cegar lo que obviamente sale de control, ¿verdad? Porque la naturaleza también, si tú la dejas completamente a la deriva, puede llegar a descontrolarse, ¿no? Pero tú puedes mantener en ese equilibrio cierto control, ¿no? Para que no, por ejemplo, no unas ramas se entremezclen con otras y te impidan el paso, no sé, cosas así, pero también la conservación de esas cosas que le hacen bien a la naturaleza, ¿no? En este caso, y si lo podemos trasladar a la educación, en esta buena o adecuada percepción del niño podemos ver que el niño también necesita cegar ciertas áreas, ¿verdad? El niño, y si lo vemos desde esta cosmovisión, hay un pecado que no podemos evitar. Nadie puede decir que eso es una verdad relativa, no, porque tú dejas al niño y si lo dejas como es, no se va a hacer mejor el niño, ¿verdad? El niño no tiende al bien, lo podemos ver. Inicialmente el niño busca manipular, lo podemos ver muy claramente, ¿no? Empieza a tomarle la medida a la mamá, dice, ya me tomó la medida este chamaco y a lo mejor tiene un año, tiene meses y tú ya sabes que el niño tiene una inclinación. Entonces, cegar implica ver que efectivamente el niño tiene una inclinación y tú tienes que intervenir, ¿verdad? Aquí es donde cobra mucha importancia que haya un absoluto moral, no un relativismo moral. Entonces, ¿qué quieres conservar? Hay ciertas cosas del niño que queremos conservar. Los evangelios, que son parte de algo que ella toma, ella extrae de los evangelios un código educativo y en este caso es el niño, Dios nos dice, ¿verdad? En uno de los evangelios, bueno, en los evangelios nos dice que Jesús dice, tenemos que ser como niños. No dice el niño tiene que ser como adulto, ¿verdad? Cuando nos dice tenemos que ser como niños es porque hay ciertas características en los niños que les permiten la fe, ¿verdad? Ciertamente, si tú instruyes en la fe a tus hijos desde que son pequeños, para ellos, tú les cuentas un cuento de hadas y el niño construye en su imaginación un mundo. Tú les hablas de Dios y para ellos no es lejano. En esta ilustración que les hacía de cegar y de conservar, hay de hecho una frase muy bonita, si tienen espacio luego se la comparto a Noelia para que vean aquí cuestiones de conservar
es que, pues, presenta, no digamos que lo presenta específicamente así, porque esta conexión la hice yo a través de la lectura de la propuesta de Charlotte Mason, pero hay sí varias cosas que son interesantes y las podemos visualizar como una parte, del niño que debe ser preservada, ¿no? En esta naturaleza que tiene, por cuanto, pues, son seres, ¿verdad? Que tienen y nacen con un sentido de búsqueda de la verdad, un deseo de conocimiento, ¿verdad? Ese deseo de conocimiento que es la curiosidad. Todo esto se puede preservar en el niño si optamos por seguir el curso de la naturaleza, no ir contra la naturaleza o tratando de gobernarla, ¿no? Entonces, ella habla, y digamos que aquí pongo estos 5 aspectos en los que se puede ver cómo la educación se rige por leyes. Por ejemplo, el respeto por la individualidad del niño. Ella creía que cada niño es único y que tiene sus propias capacidades y ritmos de aprendizaje. Su método se centraba en respetar y nutrir estas diferencias individuales en lugar de aplicar un enfoque uniforme para todos, ¿no? En un sistema educativo es fácil que perdamos de vista la individualidad porque tenemos que responder pues a un programa, a un plan educativo, a un ciclo escolar incluso, ¿no? Entonces, hay un énfasis en la observación y la experiencia directa. Esto también es como derivado de una ley natural. En este enfoque se promueve la observación de la naturaleza, es justamente lo que les comento, y del mundo que nos rodea como una forma fundamental de aprendizaje, ¿cierto? Incluso en el comportamiento que ustedes van a poder apreciar, en la que ciertamente nosotros aprendemos del ambiente, ¿no? Eso es una ley de conducta incluso. Entonces, creía que los niños deben experimentar y relacionarse directamente con su entorno para comprender mejor los principios naturales y morales. Ahora, esto puede sonar igual como muy repetitivo con algunas otras propuestas educativas. Y aunque es diferente, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro, y eso es que el niño, ella detectó que el niño ciertamente viene completo, viene con todas las capacidades en él, que evidentemente va madurando a partir del contacto con las experiencias, con el entorno, con esas oportunidades de aprendizaje. Pero, por ejemplo, aquí particularmente podemos percibir que el niño aprende de una forma holística, ¿sí? Por eso ella propone que la educación del niño se formalice hasta los 6 o 7 años, porque antes de ese tiempo el niño aprende a través de los sentidos, ¿no? Es una educación más sensorial. Nosotros vemos y lo podemos comprobar con cualquier bebé que cuando quiere conocer un objeto usa sus sentidos, ¿verdad? Lo chupa, lo lame para poder ver la textura, el sabor, lo toca, lo ve, ¿verdad? Lo suena, ¿verdad? E incluso, muy curiosamente, Charlotte Mason habla que el niño no tiene muy este sentido de oler las cosas, ¿no? Luego, no lo vemos al niño oliendo, sino chupando las cosas, tocándolas, ¿verdad? Obviamente viéndolas, ¿no? Con detenimiento. Si así es el proceso natural de aprendizaje, ¿verdad? Si aprende a través de los sentidos, ¿por qué entonces iniciamos una educación, por ejemplo, preescolar, presentándole ya el conocimiento cuando todavía no lo ha experimentado, ¿no? Voy a esto. Queremos presentarle un libro al niño, un libro de preescolar donde le aparecen conceptos como arriba, abajo, ¿no? Que lo vea visualmente cuando eso lo aprende a través de la experiencia cotidiana, ¿no? Por ejemplo. Ahora, esto es delicado, o sea, honestamente les comento que saltarnos el proceso es delicado porque si nosotros vemos cómo ocurre naturalmente, el niño primero aprende con los sentidos y luego busca darle palabras a lo que ya conoce, ¿no? Nosotros queremos que conozca primero y que luego lo vea y lo reconozca y no funciona así, ¿no? A través del contacto directo y luego entonces el niño busca por él mismo darle palabras y entonces vemos que nos pregunta, mamá, ¿cómo se llama este? Pero ya lo conoce. Créanme que el niño conoce más de lo que nosotros podemos conocer porque aplica todos sus sentidos para conocerlo. Ahora viene la etapa en la que el niño busca darle palabras y entonces es ideal formalizar la educación del niño. Cuando el niño ya tuvo un contacto generoso con mucho tipo de experiencias, pensamientos, naturaleza, personas, ideas, todo esto, ya es más factible que el niño comience y formalice una educación. Entonces, en la propuesta educativa de ella, el niño formaliza hasta 6, 7 años
pasa entonces a una fase donde busca las palabras, ¿no? Y cuando busca el niño las palabras, entonces tú ya puedes instruirle, por ejemplo, en libros vivos, que ya es un concepto que a lo mejor no me va a dar tiempo de explicar, pero que es totalmente opuesto a un libro de texto, ¿no? Un libro de texto hace la relación por el niño, ¿verdad? Presenta el conocimiento de forma predigerida, y honestamente es insultante a la capacidad del niño, ¿no? Los que aplicamos la pedagogía de Charlotte Mason vemos como un niño tiene la capacidad para entender un lenguaje literario de una obra clásica, que tiene la capacidad de hacer una conexión y una relación con las ideas de ese material, y que además de todo pueden promover para él un tipo de amplitud en el pensamiento, ¿no? Algo que no ocurre con un libro de texto que te dice que tienes que pensar, cómo lo tienes que pensar, y qué es lo importante de ese tema, ¿no? En este caso, algo que se promueve mucho es que sea una experiencia directa, que sea el niño directamente con el conocimiento, no intermediarios entre el conocimiento y el niño. Lamentablemente en la educación tradicional se nos enseña que lo que debe lucir es el cómo enseña el maestro y no cómo aprende el niño, porque si nosotros enfocamos nuestros métodos en cómo aprende el niño, no nos meteríamos en medio, confiaríamos en sus capacidades naturales, que es algo que podemos sí percibir. Otra ley, digamos, que ella encontró es la narración y la expresión personal. Nosotros vemos que cuando un niño aprende algo, cuando nosotros mismos aprendemos algo, ¿qué hacemos? Lo queremos compartir, ¿no? Ay, aprendí esto y te lo digo, ¿no? Entonces la narración es una forma natural, orgánica de comprobar que el niño está aprendiendo y lo hace naturalmente. Entrenamos muchas cosas, entrenamos la atención, por ejemplo, porque que son hábitos mentales necesarios para el aprendizaje. Si el niño no tiene atención, no va a aprender. Entonces nosotros entrenamos la atención cuando, por ejemplo, la mente no tiene segundas o terceras oportunidades. Digamos que leemos un libro un libro vivo, sí, con estas características, literario, narrativo, escrito por un apasionado en el tema. Lo leemos en voz alta una sola vez, entrenamos la atención del niño, y luego el niño nos vuelve a decir lo que aprendió, lo que fue importante para él, la relación que él hizo con el conocimiento. Y vemos que cuando el niño narra, ¿verdad? En el proceso de la narración, el niño tiene que volver al ojo de la mente, que es la imaginación, para recordar, clasificar, ordenar, traer, ponerlo todo junto y extraer lo que fue importante para él. Esta forma es una forma natural, ¿verdad? Pocas veces empleada en la educación, ¿verdad? Preferimos los cuestionarios, preferimos los exámenes escritos. Sin embargo, esta forma es una forma natural en la que todos aprendemos. Dios, no sé, por ejemplo, ¿no? Poniendo de ejemplo la misma Biblia. Quien haya leído una Biblia, ¿verdad? Se podrá dar cuenta que Dios no dejó una enciclopedia para que nosotros lo conociéramos o conociéramos el plan de redención para el hombre, sino que dejó un libro que está en el que en medio, ¿verdad? De historias, de narrativas, nos da el mensaje. Entonces la mente tiene facilidad para procesar lo narrativo, pero no los datos, no somos máquinas, ¿no? Aquí vemos algo importante. Ella abogaba precisamente por el uso de la narración como una forma efectiva de que los niños internalizaran y expresaran lo que habían aprendido. Entonces, este proceso es un proceso para comunicar los conocimientos que adquirieron, ¿verdad? Las relaciones que ellos hicieron con el conocimiento. Acá tengo otras dos que dice educación centrada en la moralidad, ¿no? Su método no solo se centraba en el conocimiento académico, sino también en la formación moral y ética de los estudiantes. Creía que la educación debería contribuir al desarrollo de la virtud y la responsabilidad. Fíjense que justamente una de sus propuestas educativas, y para, digamos, como extraer la frase que mejor ejemplifica toda su propuesta, es: la educación es ambiente, lo que ya hablamos, el entorno, las circunstancias que rodean al niño son formativas, la disciplina de los hábitos y la presentación de ideas vivas, porque la mente es un organismo espiritual y las ideas son ese alimento espiritual para la mente. Entonces, la disciplina de los hábitos se encarga precisamente de construir el carácter del niño. Hay también tiempo al aire libre y contacto con la naturaleza, que es parte también de lo que les comenté.
y enfatizó precisamente en la importancia de que los niños pasen al aire libre y se conecten con la naturaleza. Creía que esto fomentaba una relación más profunda con las leyes naturales que el niño puede ver. Fíjense, cuando el niño está en la naturaleza, no simplemente está jugando, el niño está aprendiendo, está desarrollando un pensamiento científico por él mismo. Entonces, cuando tú le das al niño el libro de texto de ciencias naturales y el niño ni siquiera ha tenido contacto, tú estás formando un pensamiento estrecho en su mente. Tú no le estás desarrollando ningún tipo de habilidad de pensamiento científico. Cuando tú lo mandas afuera, el niño aprende por él mismo cómo interactúan los insectos, por ejemplo, cuál es su comportamiento, en qué estación del año se produce tal cosa, en qué momento pueden esperar, por ejemplo, les gustan los nísperos, en qué época del año se dan para poder tener ese conocimiento y saberlo, ¿no? O sea, cosas muy probablemente básicas para nosotros, pero que les aseguro que muchas veces ni siquiera nosotros tenemos, ¿no? O sea, realmente podemos ver que hay una carencia y esta también es parte de una ley natural que se cumple en el niño. El niño desarrolla un pensamiento y un ojo científico en la naturaleza. Eso es algo que sí, vamos con bueno, no es esta última, todavía me faltan algunas, pero esta ya nos va acercando al final. Diferencia entre un método y un sistema justamente, ¿verdad? Bueno, Nelly comentó que el sistema, de Charlotte Mason, pero aquí lo voy a comentar la diferencia. La definición de método natural, por ejemplo, y de un método artificial. Un método natural, tal cual lo vimos, ¿verdad? En el contexto propio de la educación, se basa en aprovechar el proceso de aprendizaje innato de los seres humanos. Esto implica fomentar, fíjense, o sea, y eso es bien claro y bien notorio. Un método natural siempre va a promover la curiosidad, la curiosidad es ese deseo de conocimiento que puede quedar intacto en el niño, o sea, es decir, y les voy a poner un ejemplo porque me parece importante referirlo, si es que hay tiempo, Nelly, tú me dices si paro, pero les voy a poner un ejemplo. Todos los niños nacen con un deseo natural de conocimiento que, que le conduce al niño a aprender por él mismo, ¿verdad? Entonces, tú puedes ver que los primeros años de vida del niño está impresionado con todo y quiere saber de todo y está metido en todas sus áreas de interés, ¿no? Incluso las desarrolla tan rápido. Pero llega un momento en la vida del niño en el que el niño empieza a preguntar, ¿no? Mamá esto, ¿no? O mamá esto. A veces ni siquiera llega la etapa en la que el niño ya lo conoce, sino que simplemente empieza a formular muchas preguntas. La mamá, si esto ocurre, por ejemplo, antes de que haya pasado los 6 años de vida del niño, ¿no? De esa vida receptiva, aprendiendo a través de los sentidos, el niño puede decir, más bien la mamá puede decir, pues esto quiere decir que él ya quiere ir a la escuela. Entonces lo mando a la escuela para que siga, ¿no? Para que ahí aprenda, porque yo ya me limité hasta aquí. Entonces mando a mi hijo a la escuela y ahí le enseñan. ¿Y qué pasa? Que pierde el deseo de conocimiento. Ya el niño no quiere ir a la escuela, ya no se pregunta nada, ya no le interesa nada. ¿Por qué? Porque estaba el niño en un método natural, orgánico. Lo mandamos a un método artificial en el que todo lo que él estaba haciendo naturalmente es interrumpido por métodos forzosos, ¿sí? Por malos métodos educativos. Ahora, es imposible, yo sí se los comparto, es muy imposible, y así es que si obviamente ya se dedican a esto de la educación o si tienen o si están en proceso es complicado que en un grupo muy extenso o muy grande tú puedas de verdad mantener el deseo de conocimiento del niño sin tener que recurrir a otro tipo de deseo para que su esfuerzo continúe. Es decir, el niño te va a estar preguntando, pero si es tu hijo, qué bien, tú lo puedes abordar. Si tienes 3 hijos también, si tienes 4, ¿verdad? Conocemos familias que tienen 8 hijos y los pueden abordar. Pero si tú tienes un grupo de 30 niños, ¿cómo puedes satisfacer el deseo de curiosidad de 30 niños? No puedes. ¿Qué tienes que hacer para que los niños sigan animados a seguir aprendiendo? Pues ya a veces ni aprender. Estimulas el deseo de sobresalir y la competencia, ¿no? Entonces ahí viene sistema de premios, de calificaciones, para que el niño se mantenga en el camino de tengo que hacerlo, ¿no? Entonces,
Aquí hay que valorar precisamente qué resorte, ¿verdad? Estamos tocando, estamos estimulando el deseo de conocimiento, dándoles conocimiento, o estamos estimulando el deseo de sobresalir, ¿no? Nada más porque queremos que se mantenga en el camino de pues de la educación, ¿verdad? En los años escolares. Entonces, nosotros vemos aquí que hay un método que es orgánico, que sí estimula la curiosidad, que sí estimula la observación del niño y que sí le lleva a descubrir, ¿verdad? Ese conocimiento por él. Tenemos el otro método artificial que se basa en estructuras más formales. Aquí lo podemos ver. Un currículo puede ser también aplicado por métodos naturales, pero un currículo también puede ser llevado a cabo así de forma rígida. Y aquí habla de planificaciones de enseñanza, ¿verdad? Aquí implica, por ejemplo, también que nos confiamos más de nuestra planeación, ¿verdad? Y como les digo, es más difícil poder estimular y continuar en un método natural cuando tenemos a nuestro cargo más niños de los que realmente podemos abarcar, ¿no? Estas son dos frases de Charlotte Mason justamente. Una para ejemplificar lo que es el método. Dice, el método implica dos cosas. Es un medio para lograr un fin y es también el paso a paso en tal dirección. En otras palabras, seguir un método implica una idea, una imagen mental del fin u objetivo al que se quiere llegar. Es natural, fácil, flexible, discreto, simple como lo es la naturaleza misma. Sin embargo, es vigilante, cuidadoso, influye en todo y afecta a todas las cosas. El método, cuando tiene como fin la educación, y esto es como para resaltar en negritas, toma para su servicio los asuntos más improbables para ese fin. Es decir, todo el tiempo estamos educando, todo el tiempo, ¿verdad? Dice, y lo hace de una manera tan natural como lo hace el sol cuando solo al brillar hace que soplen los vientos y fluyan las aguas. Cuando nos damos cuenta que la educación no son 5 horas en la escuela, sino que es todo el día, realmente eso cobra mucho peso. Yo normalmente, bueno, de hecho, la labor que yo hago es para familias educadoras, ¿no? Para capacitarles en la pedagogía. Y esta frase sí le habla a la mamá, pero igualmente ustedes lo pueden considerar para ustedes. La madre y el padre que pueden y están dispuestos, en otras palabras, la fuerza exacta del método a educar a sus hijos, usarán todas las circunstancias de la vida del niño casi sin que se lo propongan. Así de fácil y espontáneo es un método educativo basado en la ley de la naturaleza. Ya sea cuando el niño coma o beba, venga, vaya o juegue, todo el tiempo se está educando, aunque es igual de inconsciente de ello como lo es de respirar. Sí, vemos aquí, pues, cómo tenemos que cambiar los conceptos de educación, ¿no? Cómo tenemos que ajustarlos a la realidad objetiva. Un sistema, a diferencia de un método, es una atractiva quimera, ¿verdad? Nosotros vemos que si vemos un perfil de egreso de la escuela, pues tú dices, eso es lo que yo quiero, ¿no? Es una atractiva quimera, un atractivo sueño y lo es aún más, dice en algunos aspectos que un método, porque el sistema se debe a resultados medibles y definidos. Por medio de un sistema se pueden lograr un cierto progreso siguiendo reglas determinadas, por ejemplo, aprender la taquigrafía. Hoy en día se podría reemplazar esto, por ejemplo, con aprender a tipear, danzar, aprobar exámenes, cómo convertirse en un buen contador o llegar a ser una mujer que se maneja socialmente. Dice, todos ellos son aprendizajes que se pueden lograr usando sistemas, ¿no? O sea, no es lo mismo, obviamente, encargarte de la educación del niño viendo que todos los asuntos, incluso los más improbables, te van a servir para su educación, que cuando piensas que para llegar a esa quimera tienes que hacer una serie de pasos, ¿no? Aquí creo que es bien, bien claro que lo que Charlotte Mason piensa al respecto es que es más fácil para las personas seguir un sistema que seguir un método, ¿no? Un método te va a llevar a ti a una conciencia, ¿no? A ver esas oportunidades de aprendizaje que están pasando todo el tiempo a estar vigilante, a estar, como ella lo llamaba, una inactividad magistral, aunque la maestra, aunque la madre, aunque el educador está presente, no está interviniendo todo el tiempo, ¿verdad? En la mente del niño, deja que el niño haga sus relaciones, pero se mantiene vigilante por si el niño le necesita, ¿no? Por si es necesario que él intervenga, pero él le permite, le da libertad. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, poner en práctica
incluso aprobar exámenes, podemos aplicar un buen sistema. Si queremos aprender a bailar, a danzar, también podemos aplicar un sistema que nos lleve paso a paso cómo podemos, en tal día, tal horario, de tal forma y así, pero para la educación no funciona igual. Justamente dice, si un ser humano fuera una máquina, la educación solo lograría hacerlo actuar de la manera prescrita. Y el trabajo del educador sería simplemente adoptar un buen sistema de trabajo o un conjunto de sistemas. No obstante, el educador lidia con un ser que actúa y se desarrolla por sí mismo, y su afán es guiar y ayudar a que se produzca el bien latente en dicho ser y se disipe el mal latente, cegar y conservar, ¿se acuerdan? Entonces dice, preparar al niño para que asuma su lugar en el mundo dando lo mejor de él y con todas las capacidades para el bien que están en él totalmente desarrolladas y convertidas en el poder de hacer. Ya suena algo diferente, ¿verdad? Un sistema nos puede conducir a tratar al niño como una máquina, ¿sí? Nada más, haz esto, haz esto, haz esto, hago esto, esto, no me interesa cómo eres, ni en qué parte del camino estás, todos van igual, yo doy lo mismo para todos y no me ocupo más. Bueno, ahora sí, voy con los 20 principios. Esto es lo más, quizá en lo que me pudiera detener más. Sin embargo, sé que ya queda poco tiempo y me gustaría nada más como darles un repaso rápido para que los puedan conocer. Con todo el preámbulo que les di para llegar a esta parte de los 20 principios de la propuesta educativa, pues era necesario entender primeramente, pues que tenemos que tener en cuenta si queremos aplicar un método o una teoría educativa, partir desde la concepción del niño, ¿sí? Si simplemente es un niño en términos de capacidad, cualquier método e incluso sistema me va a ayudar, ¿sí? Por eso vemos la cuestión tan importante de partir desde esta premisa, la concepción del niño, porque si el niño lo veo en términos de su capacidad, y no lo estoy viendo como un ser espiritual, no lo estoy viendo como un ser creado a imagen de Dios, entonces no importa si aplico un sistema y lo trato como una máquina, pero si ese niño es un ser creado a imagen de Dios, que les digo, ¿cómo cambia? Recuerden la primera pregunta que hicimos, así como de ver esos mundos paralelos, ¿no? En los que vivimos como si Dios existiera, porque incluso para el que no cree, si la gente, si el mundo funcionara creyendo, ¿no? El que es cristiano como, como yo, creemos, ¿no? Estamos absolutamente convencidos. Pero aún para el que no cree que existe un Dios, puede apreciar que cambia la vida cuando tienes un propósito. Es algo importante aquí resaltar que está directamente relacionado si tú crees que el niño, y si el niño cree que ha sido creado a imagen de Dios, le da un propósito de vida. Y justamente la educación de hoy carece de darle al niño un propósito, de darle un sentido de vida. Hay mucha depresión, hay países en los que, aunque tienen una educación excelente como Finlandia, no bajan la tasa de mortalidad por suicidios, porque no tienen un sentido de vida. Es que tú no puedes desconectar lo que el niño es en términos de lo que sí es, aunque tú no lo quieras creer. O sea, todos tenemos una necesidad espiritual. Entonces, estos 20 principios justamente vienen después de darles este preámbulo de por qué es importante concebir al niño adecuadamente, de por qué es importante también entender la diferencia, por ejemplo, entre un método y un sistema, de entender que la educación se rige por leyes tanto como el universo tiene sus leyes físicas que lo operan, y entender estas leyes basadas en estos principios nos puede dar una pauta para educar que nos va a dar una verdadera educación integral, ¿no? Que es lo que les digo. Muchos se venden como educación integral, pero cuando lo aplicas te das cuenta que falta algo, ¿no? Entonces, voy a explicar rápidamente los principios y decirles, en el contexto en el que ella vivió, era la época victoriana. En esa época todavía había cierto prejuicio social de que los niños que eran nacidos, por ejemplo, de gente pobre, ¿no? O los que eran para ellos como lo más bajo de la sociedad, no tenían derecho a la educación. Ustedes lo pueden estudiar también, o si no es que ya obviamente lo saben. Y no tenían acceso a la educación, no eran considerados más allá de lo que eran en términos de su familia.
Si su familia o sus papás eran borrachos, no le auguraban un buen destino al niño, ¿verdad? Le achacaban también, pero particularmente, y eso va mucho en función del principio 2. El principio 1 particularmente nos va a decir la premisa de John Locke, que ustedes probablemente también ya lo hayan estudiado. John Locke decía que el niño era una tabula rasa, como un pizarrón en blanco, ¿verdad? Hay que llenar al niño, ¿no? De conocimiento, hay que, pues sí, básicamente es un almacén, hay que llenar ese almacén de ideas, de conocimientos, sin contemplar que el niño pues tenía capacidades, ¿no? Lo que nos dice el primer principio, los niños nacen siendo personas, es que los niños primero nacen siendo completos, como seres creados a imagen de Dios, como seres espirituales, como seres que tienen la capacidad para afrontar el conocimiento y poder aprender, para conducir su aprendizaje. Toda educación es necesariamente autoeducación, no se puede percibir de otra forma. Nosotros cuando aprendemos algo, y lo pueden percibir en ustedes mismos, es porque ustedes hicieron el proceso, no lo hizo alguien más. Entonces confiamos en la persona del niño, en que es un niño que ha venido y que ha sido capacitado para hacer frente al conocimiento de primera mano, sin intermediarios. Entonces, el segundo principio, no nacen siendo buenos o malos, sino con potencial para el bien y para el mal. No es un principio teológico. Ella conocía lo del pecado original y de hecho lo tenían bien entendido, ¿no? El tema de que de la condición caída del hombre. Sin embargo, ella sí sabía, de acuerdo al contexto que les estoy dando, que el niño no estaba determinado por su condición social, no estaba determinado por su familia, ¿verdad? El niño tenía la capacidad para seguir, por ejemplo, hábitos piadosos, hábitos morales, hábitos intelectuales, mentales, ¿verdad? Que le llevaran a constituirse en una persona de bien, ¿verdad? No era determinante ni dónde nació, ni bajo qué condiciones, sino que Dios mismo, ¿verdad? Le capacitaba para poder elegir también por el bien, aún a pesar de la tendencia que tuviera en un principio. También nos habla de los principios de autoridad y nosotros esto no lo podemos negar, ¿no? Toda autoridad, ¿verdad? El orden, de hecho, el orden viene por la autoridad, ¿no? Entonces no podemos, por ejemplo, desde aquí entender que no hay un Dios, por ejemplo, ¿no? Porque, porque un accidente, un universo material más bien que no tiene una esencia espiritual, pues no puede más allá de producir un caos, pero de todas formas tuvo que tener un creador. Entonces aquí vemos la importancia de que efectivamente todo orden tiene, por consiguiente, una autoridad que lo ordena. Entonces, los principios de autoridad, dice, son, y en este caso de obediencia, ¿verdad? Dice, son necesarios y fundamentales, ¿verdad? Entonces, autoridad y obediencia son dos principios fundamentales. De hecho, así se rige todo el sistema, si se dan cuenta. Los padres son autoridad de los niños. Si los niños no tuvieran autoridad, los niños podrían construirse a su forma, ¿no? A su capricho. De hecho, el relativismo moral apunta a una construcción personal sin importar, ¿verdad? Esos absolutos universales, y morales y de verdad, ¿no? Entonces, sí es indispensable entender que la sociedad, las relaciones humanas, las relaciones incluso del orden creado, se rigen bajo los principios de autoridad y de obediencia. Ahora, dice, dichos principios se ven limitados por el debido respeto a la personalidad de los niños, lo cual no se debe invadir, ya sea por el uso directo del miedo o del amor, las insinuaciones o la influencia o la manipulación indebida de algún deseo natural. Ya les hablé un poco de los deseos, ¿no? Y de cómo no podemos infringir, digamos, o violentar la persona del niño haciendo cosas por él que no deberíamos de hacer, ¿no? O dejando de hacer por él cosas que sí debemos hacer. Entonces, estos principios, por ejemplo, del respeto a la personalidad de los niños, pues sí, evita que nosotros recaigamos en la manipulación. Por otro lado, dice, nos vemos limitados a 3 instrumentos educativos: la atmósfera del entorno, la disciplina del hábito y la presentación de ideas vivientes. El lema del PNU, que es la organización que ella creó,
Es la educación, es atmósfera, disciplina y vida, que es lo que ya les había platicado antes. También vemos aquí, por ejemplo, que la educación es disciplina. También se las comenté cuando les hablé del carácter. El carácter se construye, es la suma de nuestros hábitos, ¿verdad? Ella decía que la suma de los hábitos constituyen el carácter del hombre. Entonces, esta educación le da la tercera parte, si se dan cuenta, de importancia. O sea, si pudiéramos ver la educación como un todo, y pudiéramos extraer de qué se conforma o de qué se constituye de forma orgánica, podemos ver que el entorno, el ambiente del hogar o el ambiente, ¿verdad?, que rodea al niño, sea en el hogar o en la escuela o en cualquier lado, va a ser formativo. La otra parte, la otra tercera parte es la formación de hábitos, porque forman el carácter del niño, y la otra es la presentación de ideas vivas, porque la mente del niño es un organismo vivo que se alimenta, pues, de un alimento espiritual que son las ideas. Habla aquí entonces de que entendemos la disciplina de los hábitos formados definitiva y cuidadosamente, ya sean mentales o corporales. La fisiología nos habla de la maleabilidad de las estructuras cerebrales a líneas habituales de pensamiento, es decir, a nuestros hábitos. Que la educación es vida, bueno, esta es la parte de las ideas. Dice, implica la necesidad de sustento intelectual y moral, igual que de sustento físico. La mente se alimenta de ideas y, por lo tanto, los niños deben contar con un plan generoso de estudios, ¿verdad? Esto es importante entender porque si ustedes comieran siempre frijoles, por ejemplo, ya no se les antojarían los frijoles. Necesitan variedad para que les dé ese apetito, ¿no? Les dé ese antojo. Entonces, ese apetito y ese antojo del niño lo va a suplir un amplio currículo, un generoso, digamos, currículo. De hecho, ya optaba y recomendaba una educación liberal. La educación liberal contempla las humanidades, las, las ciencias exactas, las ciencias sociales, el arte, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que dice, sostenemos que la mente del niño no es un mero depósito de ideas, lo que les comentaba de John Locke, sino más bien, si podemos usar tal figura, es un organismo espiritual que posee un apetito por el conocimiento en su totalidad, que tal conocimiento es su dieta adecuada, por lo cual la mente está preparada para recibir tal alimento y que lo puede digerir y asimilar tal como el cuerpo lo hace con el alimento. Ese es el principio 9. El principio 10 dice una doctrina como la de Herbart, que propone que la mente es una tabula rasa. Fíjense, ahí vemos a Herbart y si ustedes lo siguen también, ella tomó ciertas cosas de él en cuanto a algunos principios, sin embargo, también tenía ciertos choques con él, ¿no? En la forma de concebir ciertas ideas. También él, Herbart, dijo lo de la tabula rasa igual que John Locke, y bueno, de hecho, varios otros también comentaron esto de la tabula rasa y se le trataba así al niño. Entonces, aquí vemos que cuando vemos al niño así, ¿no? Como una tabula rasa, entonces dice, relega al maestro todo el peso de la educación, ¿verdad? Y yo me daba cuenta de esto cuando yo educaba, antes de conocer la pedagogía, yo decía, bueno, yo estoy haciendo la presentación, hago mi material y todo, y mi hijo está bien aburrido así en la mesa. Eso fue como de las alarmas, ¿no? Dije, a ver, ¿quién está aprendiendo, yo o él? Y decía, no, pues yo estoy aprendiendo, él no está aprendiendo. Entonces aquí te das cuenta precisamente cómo descansa, o sea, concebir esta parte de que el niño es una hojita en blanco, lo traemos tan arraigado que pensamos que depende de cómo yo enseño y no de cómo él aprende. Entonces dice que, es decir, dice, preparación del conocimiento en bocados tentadores debidamente ordenados. Los niños instruidos con este principio están en peligro de recibir mucha instrucción y poco conocimiento. Lo que les digo, el axioma del maestro es, lo que el niño aprende importa menos que cómo lo aprende. Entonces dice, pero nosotros, creyendo que el niño normal tiene capacidades mentales que lo capacitan para lidiar con todo el conocimiento apropiado para él, le damos acceso a un currículo completo y generoso, poniendo cuidado de que todo el conocimiento que se le ofrezca sea vital, es decir, que los hechos no se presenten sin las ideas que lo sustentan. A partir de esta concepción surge nuestro principio de que, pero aquí vemos igual, currículo completo y generoso, porque la mente tiene antojo, tiene deseo de conocimiento, pero también dice, no se presentan los hechos sin las ideas que lo informan. Aquí vemos la importancia de los libros vivos, porque un libro vivo, o sea, no es lo mismo que un autor te hable
enciclopédicamente. A ver, el tiburón mide tanto, pesa tanto, lo encuentras en tal lugar, así, en datos, a que te diga, te lo envuelva en una narrativa donde te diga, fui a, o más bien, mi pasión por los, no sé, por los tiburones ha hecho que yo no sé, me embarque en las aguas del océano tal y que yo haga y lo que haya podido ver. O sea, no es lo mismo, la mente lo recibe diferente. Entonces, por eso importan las ideas que sustentan el hecho, no nada más el hecho en sí. La educación es la ciencia de las relaciones. Dice, es decir, un niño se relaciona naturalmente con una gran cantidad de cosas y pensamientos, por ello le proporcionamos instrucción en ejercicios físicos, el conocimiento de la naturaleza, los trabajos manuales, la ciencia y el arte, usando muchos libros vivientes o libros vivos, como les comento, porque sabemos que nuestra tarea no es enseñarle todo sobre todas las cosas, sino ayudarlo a validar todo lo que pueda de tales afinidades primogénitas que moldean nuestra existencia a las cosas que ya existen. O sea, esto es interesante porque te va dando razón de por qué la mente necesita una variedad, ¿no? Porque no solamente es libros de texto, porque necesita instrucción en ejercicios físicos para el cuerpo, en conocimiento de la naturaleza, en el trabajo manual, las artesanías son súper importantes, la ciencia y el arte y los libros, evidentemente. Ahora, dice, al diseñar un programa de estudios, que ya es aquí como la parte que aterriza el plan, digamos, educativo, el diseño del programa de estudios para un niño, dice, de cualquier clase social, si se fijan aquí lo vuelve como a remarcar por el contexto que les doy, dice, se debe considerar tres aspectos. A, el niño requiere mucho conocimiento, ya que la mente necesita suficiente comida, igual que el cuerpo. B, el conocimiento debe ser variado, porque la uniformidad en la dieta mental no crea apetito, es decir, curiosidad, lo que comentamos. C, el conocimiento debe comunicarse con un lenguaje bien elegido, porque la atención del niño responde naturalmente a lo que se comunica en forma literaria. Bueno, estos tres puntos son lo que les vengo comentando, el tema de elegir bien el lenguaje es como crucial porque de otra manera es poner un obstáculo en la mente del niño, ¿no? O sea, ni siquiera nosotros, que ya tenemos más tiempo, podemos absorber el conocimiento como una lista de datos, ¿no? Dice, este es el 14, debido a que el conocimiento no se asimila hasta que se reproduzca, los niños deben narrar lo que leen o escuchan después de una sola lectura o audición, de lo contrario deberían escribir sobre una sección de lo que han leído. Entonces, es lo mismo, es la narración de lo que ya hablamos. El 15, insistimos en una sola lectura, y aquí viene lo que les comenté de la atención, porque los niños poseen naturalmente una amplia capacidad de atención, pero esta capacidad se ve disipada cuando se leen pasajes más de una vez y también cuando, por ejemplo, se hacen preguntas o se resume. Actuando en función de estos y otros aspectos del comportamiento mental, descubrimos que la educabilidad de los niños es enormemente mayor de lo que se había supuesto hasta ahora y de que depende en poca medida de circunstancias como los factores hereditarios y el entorno. Esta especificidad no se limita a los niños inteligentes o a los niños de clases educadas, ya que miles de niños en escuelas primarias responden libremente a este método, el cual se basa en el comportamiento mental. Volvemos a la ley natural, ¿no? Al método basado en la ley natural. El 16, existen dos directrices que se pueden impartir a los niños para una gestión propia, tanto moral como intelectual, y que podemos llamar la vía de la voluntad y la vía de la razón. En este punto, por ejemplo, yo nunca me había detenido pues, a valorarlo, ¿no? O sea, esta educación es tan completa que hasta el niño tiene que educar su voluntad y su razón. O sea, a ese grado, ¿no? Dice, y aquí los explica, la vía de la voluntad. A los niños se les debe enseñar a que hagan distinciones entre quiero y debo. Que la forma de llegar a ser efectivamente es apartar nuestros pensamientos de lo que deseamos, pero no queremos hacer. Sé que la mejor manera de cambiar nuestros pensamientos es pensar o hacer algo bien diferente, algo entretenido o interesante. Que después de un poco de descanso de esta manera, la voluntad vuelve al trabajo con renovado vigor. Este complemento de la voluntad lo conocemos como distracción y su rol es librarnos por un
tiempo de hacer un esfuerzo para que podamos volver a querer hacer con mayor ímpetu. El uso de la insinuación como ayuda a la voluntad debe eliminarse, ya que tiende a aturdir y a estereotipar el carácter. Pensamos que la espontaneidad es una condición para el desarrollo y que la naturaleza humana necesita de la disciplina del fracaso tanto como la del éxito. Bueno, ahí viene algo bien interesante que podemos aplicar en la educación y cómo luce. Los niños, por ejemplo, suelen en un sistema tradicional tener lecciones largas. Y acá, por ejemplo, ella propone lecciones cortas, precisamente porque el radio de atención del niño puede ser de 10 minutos para niños menores, probablemente de 9 años. A lo mejor arriba de 9 años, unos 20 minutos. Lo que hace aquí es la alternancia de las asignaturas. Por ejemplo, si tú le das mucha carga mental a un niño, 10 minutos, por ejemplo, para menores de 9 años, el niño va a estar completamente, puede estar atendiendo, ¿sí? Puede tener su atención fija y puesta y entrenada a lo mejor también para poder atender durante ese lapso. Pero si tú le pones inmediatamente después una actividad igual de pesada, la mente no descansa. Necesita descansar, dice, para volver al trabajo con renovado vigor. Entonces, la alternancia de materias y los tiempos de lección son importantes, ¿no? Por ejemplo, leemos un libro de historia y luego, después narran, pero después de haber narrado no les pongo otro libro de geografía pesado, ¿no? Perdón, que les lleve al cansancio mental, sino que permitimos que el niño tenga un respiro y a lo mejor después de los 20 minutos de lectura del libro de historia, hago un descanso de 10 minutos para dibujar, una clase de dibujo o de acuarelas o una lección de canto de 10 minutos o cualquier cosa, una actividad de artesanía, ¿sí? La idea es saber alternar para que la mente tenga ese descanso y para que obviamente la voluntad del niño también se entrene, se eduque. La otra es la 18, ya casi para llegar, la vía de la razón. También enseñamos a los niños a no poner demasiada confianza en su propio entendimiento, porque la función de la razón es proporcionar una prueba lógica, uno de la verdad matemática, de una idea inicial que la voluntad acepta. En el primer caso, la razón es prácticamente una guía infalible, ¿verdad? En las matemáticas sí, necesitan necesariamente. Dice, pero en el segundo caso no es siempre así, en cuyo caso la razón confirmará con pruebas irrefutables si una idea está bien o mal. Entonces la razón también debe educarse y la razón debe alimentarse de conocimiento. Por eso es que la base de la verdad que tenemos, por ejemplo, en las escrituras, realmente son absolutos morales que podemos determinar como absolutos y que le van a dar a la mente del niño el material para reconocer la verdad. Digamos que ahora, por ejemplo, vemos que se gobierna mucho la razón. ¿A qué va este principio? Por ejemplo, lo podemos ver. Si ustedes le preguntan a un delincuente, él siempre va a tener la razón, una razón válida para haber robado, ¿no? Va a decir, es que mi familia no tenía para comer hoy y por eso robé, ¿no? Nos pasó no hace mucho en un Oxxo, ¿verdad? Saliendo un señor todo borracho llega y les dice, denme, apóyenme, ¿no? Denme dinero. No fue un asalto, ¿verdad? Fue pedirlo. Pero al final, como todos se alejaron de él, él dijo, por eso robo. O sea, por eso robamos. Entonces, su lógica, ¿verdad? Su razonamiento le lleva a justificar su pensamiento. Entonces, ahí lo que vemos es que tiene una falta de conocimiento de la verdad que le lleve a tomar decisiones justas y sabias, no que se apoye en su razonamiento si su razonamiento está deficiente de una verdad. Por eso el tema de encontrar que sí hay un referente moral universal, ¿verdad? De tener un absoluto que nos conduzca por la vida es importante. Los niños hoy carecen tanto como los padres, ¿verdad? Muchas veces de ese conocimiento y por tanto vemos que se toman muchas malas decisiones. ¿Verdad? Se descansa, se confía uno de su propio razonamiento, de su propio entendimiento. Y entonces esto tiene que ser cultivado, se cultiva a través de libros, buenos libros. La literatura clásica, por ejemplo, nos presenta una forma más pura de ver la virtud.
¿no? Por ejemplo, ahora los libros bajo esta religión del relativismo moral, que no está solo en la educación, sino en todo, vemos que ya no se hablan de virtudes, ya no se hablan de rasgos, de carácter, de verdades, ¿no? Por eso recurrimos a los clásicos, porque ellos todavía les pueden presentar a los niños una idea de lo que sí es una virtud, por ejemplo, un rasgo de carácter que es deseable que ellos ejerciten. Pero no es una educación religiosa tendenciosa, sino que se le abre al niño una amplia gama de conocimientos y obviamente al niño se le refuerza en el conocimiento de Dios a través de la escritura, pero el niño él solo hace estas deducciones, estos razonamientos llegan una vez que tiene el material de conocimiento en la mente para poder hacer el trabajo. Hoy queremos que los niños razonen y hablamos de un pensamiento crítico, de una, sí, sobre todo ahora, ¿no? ¿Cómo vas a trabajar un pensamiento crítico si no hay material de conocimiento en la mente? Tiene que haber un parámetro objetivo que no depende de lo que yo creo, de lo que tú creas, sino que es un absoluto para que el niño pueda hacer un razonamiento veraz, ¿no? Para que pueda reconocer las falacias que vienen del entorno. De otra manera, el niño estaría condenado a precisamente ese tipo de situación, ¿no? En la que tu razón te justifica del mal. Entonces, en el 19 vemos, por lo tanto, a los niños se les debe instruir a medida que lleguen a la madurez suficiente para comprender tal enseñanza, que la principal responsabilidad que recae sobre ellos como personas es, al final, aceptar o rechazar ideas. Ese es el trabajo. Para ayudarlos en esta elección les damos principios de conducta, lo que estoy hablando, y una amplia gama de conocimientos apropiados para ellos. Dichos principios librarán a los niños de pensamientos ilógicos y de acciones imprudentes que causan que la mayoría de nosotros viva en un nivel inferior al que deberíamos vivir. Entonces, el último principio nos dice que no hacemos ninguna separación entre la vida intelectual y espiritual de los niños, sino que les enseñamos que el Espíritu de Dios tiene acceso constante al espíritu del niño y es su ayudador permanente en todos los intereses, deberes y alegrías de la vida. Este último principio, y si ustedes conocen un poco más también de la historia de la educación, los griegos, por ejemplo, tenían muy clara la idea de que el conocimiento es virtud y decían que toda la virtud es divina, por tanto todo conocimiento es divino. O sea, estas ideas y estas concepciones estuvieron a lo largo de la historia, ¿no? Y puestas ahí. Entonces, me parece que es importante recuperar esta parte de poder ver que la educación no es del hombre, la educación es divina, tan es divina que se rige por leyes, leyes que no podemos alterar. Ay, es que hay puntos en los que estoy de acuerdo. Es una nueva manera de educar. Yo soy muy chapada a la antigua, por eso hay cosas en las que difiero un poquito, pero, o sea, al poner atención y todo, engrana mucho en el modo en el que yo crecí, simplemente que en una escuela fue pública y en la otra fue la escuela adoctrinada. Entonces, como que una mezcla de, ¿estoy bien? Mm, Un poquito, un pues, poquito. pues mira, la cuestión es que al ver la educación como un constructo humano, ajá, nosotros creamos métodos, pero había un Ujú. método, o sea, partimos desde la idea de que si existe un Dios, y no sé, bueno, aquí yo creo que pudiéramos incluso compartir distintas visiones, pero creo que sí podemos llegar al entendimiento de que cualquier persona puede llegar a conocer estas leyes naturales, crea o no crea en Dios. Ella Ujú. lo dice muy fácil, dice, una persona que no cree en Dios y que no le va a dar el reconocimiento a Dios, puede disfrutar del calor del sol, aún cierre sus ojos para no verlo, puede sentirlo. Así es, Ujú. en realidad todos podemos sentir que hay un Dios, aunque nos resistamos a reconocerlo como Dios. Entonces, no es que es una nueva educación, de hecho es la educación que se rige por leyes tal cual como Dios la diseñó. No es lo que Charlotte Mason hizo fue descubrir leyes, descubrirlas con la observación y con la investigación de otras fuentes de autores del pasado.
pero lo que hizo fue una propuesta educativa en la que ya aterrizó estos principios de lo que pudo observar como leyes naturales y de ahí deriva principios que si tú los aplicas te van a dar resultados. O sea, no creas que si yo aplico la narración y alguien es ateo, por ejemplo, no le va a dar resultado. No, esto va a dar resultado porque es una ley natural, ¿no? Entonces, no es nuevo, no es una perspectiva nueva, sino que lo que procuramos más bien mostrar es que es la perspectiva bíblica de la educación, o sea, es la perspectiva divina de la educación. Y lo otro ya son combinaciones entre los que el hombre ha hecho, ¿no? Visualizando, claro, que va a sacar a Dios de la educación. Fíjate que bien interesante, ya les puedo profundizar un poquito a lo mejor más del positivismo, por ejemplo. Si ustedes ven el libro, espero que puedan tener acceso a ese libro y puedan leer pues todo el libro, ¿verdad? Pero sobre todo la parte del positivismo, que es lo que les estoy compartiendo, ahí viene muy claro que ellos tenían un principio muy básico. El sociólogo, digamos, que diseñó y que como tal construyó este concepto filosófico fue Comte, Auguste Comte, que probablemente lo hayan escuchado. Él fue francés, desarrolló su concepto y su propuesta allá, pero Benito Juárez, en el gobierno de Benito Juárez, envían a Gavino Barreda a Francia y él se trae el positivismo a México. Lo empiezan a implementar en la política, en la educación, pero en la educación afecta muchísimo, tanto como en la política, pero en la educación particularmente, porque lo que hacen son reemplazar los valores. Dicen, aquí vamos a sacar a Dios. Entonces, en lugar de, el hombre va a quedar vacío, va a quedar vacío porque el hombre trae internamente una necesidad de adoración. Pero ahora, ¿qué va a adorar? Va a adorar a nuestros muertos ilustres. Reemplazan la idea de Dios por la idea del hombre. Entonces vemos que todo, y si quieren acérquense a la literatura, no de ahora. Yo tengo un libro viejito que habla de la independencia de México y desde ahí ya te empiezan a manejar conceptos como gloria a nuestros Héroes. próceres de la patria, gloria, te das cuenta cómo cambian nada más los valores. Y hay un crítico social que se llamó Iván Illich, que escribió la desescolarización de la sociedad, y él de verdad que apunta así sin pelos cómo es que se replicó el modelo de la iglesia en las escuelas, ¿no? El sacerdote ahora es el maestro. Ahora ya no, los contenidos, pues obviamente ya es como la palabra de Dios, pero ya son los contenidos amoldados. Por eso es que todo viene a través de libros de texto. O sea, no es algo intencional, digo, no sin intención, más bien es algo intencional. Es algo que ha sido construido, es una ingeniería social, se llama. Y lo pueden ver ahí en ese libro. Entonces, más bien es que ellos toman del modelo original para corromperlo en un modelo que le sirva al hombre, pero ha tenido consecuencias. Veámoslo por la parte de las consecuencias graves que ha tenido, ¿no? Personas que viven sin sentido de vida, ¿no? No tiene sentido mi vida, pues si soy un accidente cósmico, si lo que veíamos, ¿no? Una materia que se va a podrir, pues vivámosla bien, ¿no? Pasémosla bien, no hay Dios. Y las leyes igual hoy, o sea, las leyes igual, la sacralidad de la vida, o sea, la vida sagrada la confiere Dios. Y cuando Dios desaparece, lo hacen, no desaparece, Él sigue ahí, Él sigue en el trono. Pero obviamente el hombre ha construido un imperio alrededor del hombre. Entonces, ¿qué vemos? Que se aprueban leyes como el aborto, porque la vida no vale, ¿no? O sea, si no hay un Dios que te dice que eres un ser creado a su imagen, si solamente eres una materia del cosmos o un par de células o millones de células que no tienen propósito, pues da igual si te mato a los 2 meses de gestación o incluso luego, incluso al final, da igual. Vean cómo toda esta parte implica grandes consecuencias en la vida, en la política y en la educación, pero particularmente en la educación es grave el relativismo moral, porque es una religión, no es laica la educación. No sé si contesté un poquito, Aurora, tu pregunta. Sí, 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 sí. Otra, a lo mejor fue cuando me salí tantito, no sé. La educación en casa, usted la está empleando con sus hijos, pero ¿hasta qué edad es recomendable?
porque llega un momento en el que se tienen que salir a aprender de lo que hay en el mundo, por decirlo de una manera, socializar. ¿Hasta qué edad recomienda que se maneje ese tipo de educación? No, de hecho, la socialización es un mito. Es un mito que tú puedes comprobar muy fácil. Más bien lo que hacemos y lo que ocurre es una ingeniería social, como te digo. En las escuelas, mira, vamos a partir del origen de la escuela y tenía una de las cosas más claras era que empezó la época industrial, se necesitaba mano de obra. ¿Cómo ibas a emplear esas manos, no? ¿Cómo iban a emplear esas manos, y cómo iban a estar unificados en la mentalidad si no es a través de un sistema educativo, ¿verdad? Que le diera las ideas concretas al individuo de lo que iba a hacer en la sociedad en la que se desarrollaba. Otra de las ideas que rondan también y que tienen mucha relación es que en algún momento, mientras el tema de las cruzadas y de los dominios, de las conquistas y todo esto, se dieron cuenta que, por ejemplo, había una población, y si mal no recuerdo, fue con Napoleón, había una población que no pudo ser, que no pudo ponerse de acuerdo, no pudieron contra ella, no podían ponerse de acuerdo porque cada uno pensaba diferente. Entonces, eso igual empuja, ¿no? No podemos controlar ni dominar una población cuando cada uno piensa a su manera. Entonces, unifiquemos el pensamiento de esa población para que pueda ser más fácil gobernarlos, controlarlos y demás. Entonces, hay muchas cuestiones que giran en torno al tema de la socialización. Lo que sí hay que decir es que uno de los que propuso la segmentación por edades fue un socialista, ¿verdad? En Rusia, intercambian un trabajo con un estadounidense, él se va para allá a aprender las técnicas socialistas y traerlas para acá, a la vez que intercambian conocimientos, se implanta el tema de la segregación por edades. Y esa segregación no tiene otra cosa más que emancipar a los hijos de los padres. Es decir, a ti como niño que convives, no sé, 4, 5, 6 horas al día con otros niños, no sé, a lo mejor 5 días a la semana, te va a terminar importando más lo que piensan tus iguales que lo que piensan tus padres. Empieza la enajenación, la emancipación, perdón, emancipación de padres e hijos. Tenía también un propósito. Entonces, realmente lo que vemos es que la verdadera socialización, la socialización natural ocurre así, ¿verdad? O sea, yo convivo con personas más grandes que yo, personas más chicas que yo, personas de mi edad, personas que hacen una cosa, hacen otra cosa. Entonces, realmente la socialización natural no es forzada, no es bajada a un contexto donde solamente pares conviven entre ellos. Eso es artificial, por ejemplo. Natural es que los niños, y yo te lo comparto por mi experiencia, educando en el hogar. Tengo un hijo de 16 años, una niña de 9 y un niño de 8 años. Los dos chiquitos, los dos más chicos, nunca fueron a la escuela. El grande fue a la escuela y a él le costó más trabajo socializar que a los dos más chicos porque estaba acostumbrado a socializar solo con sus pares. Y los chiquitos, mira, hablan con los adultos y hablan, que hablan, de verdad hablan muchísimo. Les comparten todo, traspasan esa brecha generacional, no la perciben como la perciben los que son escolarizados con niños de la misma edad. Entonces, es un mito grande y realmente ha cobrado también pues ha hecho que los padres pierdan la influencia en sus hijos, porque los niños terminan aprendiendo más los modos de los niños con los que se juntan que de los padres. O sea, y esa emancipación era tan real y era una advertencia que Charlotte Mason hizo a los padres en ese tiempo. Dijo, cuando esto ocurra, no va a haber vuelta atrás, o sea, va a haber un problema grave y ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo cómo sí está habiendo muchas complicaciones a ese grado. Entonces, yo se los platico y es curioso porque normalmente yo me dirijo a mamás que educan en el hogar, o sea, es el ámbito en el que yo me desarrollo. Y hay familias que educan en el hogar, pero también hay maestros que están aprendiendo en las comunidades, porque aunque pienses que esto es solo para mamás que educan en el hogar, realmente si aprendiéramos a ver la educación
desde este panorama más amplio en el que no está sesgado al hombre, veríamos consecuencias positivas en la sociedad, aún si no fueran creyentes, ¿no? Aún si no fueran personas que viven una moral cristiana, se vería la influencia positiva ¿Qué pasa que con habrá. la certificación de los estudios? Sí, mira, los estudios en México y en otros países también, como tal, no hay una ley que te impida educar en el hogar. Entonces, lo que sí no está regulado es como un vacío legal, dicen, aunque hemos visto, por ejemplo, que ha habido propuestas que respaldan a los padres y hay leyes que respaldan a los padres, ¿no? Hay un artículo 64 de la educación que habla también de que el padre tiene el derecho de elegir las formas, o sea, dice incluso lo informal, lo formal, los métodos propios, o sea, sí lo respalda. Y por eso mismo tienen una institución que se llama INEA, que es la que certifica a los adultos mayores. De hecho, es Mm. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Mayores, de los adultos, no, de los adultos mayores, no, de los adultos, porque esta justamente brinda certificación a las personas que aunque no fueron a la escuela, tienen los conocimientos para aprobar un examen. Pero Entonces, se estamos hace a través hablando de de. adultos, estamos hablando de los adultos. Y los No, peques, se hace en generalizado. programas. Ajá, se Ajá, hace un programa, ellos tienen la modalidad 10-14 para certificar a los niños a los 10 años y a los 15 años ok, certifican la secundaria en un solo examen. ok. Pues hasta cierto punto está más cómodo que la educación que llevamos ahorita. Totalmente, totalmente. Y Ok. mira, no salen menos preparados. De hecho, bueno, esta pedagogía, como pudieron ver, presenta muchos conocimientos. Entonces, un chico de 12 años, 13 años ya está estudiando astronomía, biología, Ujú. física, química, todas las asignaturas. Y como lo hace a través de libros vivos, pero también usa libros de referencia, porque obviamente no todo lo van a poder aprender en libros vivos, pero esas ideas tienen y le dan mucho sentido a lo que están estudiando y terminan más adelantados en el año, o sea, en los años escolares. Sin embargo, no es lo que nos importa, lo que nos importa es que no muera ese deseo de conocimiento y eso se puede ver, yo lo puedo ver en mi hijo. El de 16 es autodidacta completamente y todo el Ujú. tiempo está cargando sus libros porque siente la necesidad de seguir nutriéndose, alimentándose. O sea, así vayamos de vacaciones, se carga sus libros porque le gusta, o sea, y ahí ves que efectivamente da resultado, o sea, es una educación basada en leyes que te van a dar resultado. Ok. Entonces, los más pequeños que tienen, por expresarlo de alguna manera, son más libres del conocimiento del mundo. En este caso, bueno, pueden tocar, no pueden andar tanto con el libro, con la computadora, sino tienen más libertad de conocimiento en cuanto al ambiente y todo. Ok. Exacto. Esta educación, por lo menos los primeros 6 años de vida, te pide la pedagogía, que saques a tus niños entre 4 y 6 horas diarias a la naturaleza. En estos tiempos tan ajetreados dices, ¿a qué hora saco tiempo? Pero, o sea, la idea es que por lo menos lo hagas un tiempo, o sea, que por lo menos destines una hora para sacarlos y que tengan contacto. Pero cuando ya formalizan la educación, ellos mantienen ese gusto por la naturaleza. O sea, no es que hay un cambio abrupto entre ya se formalizó y ya estoy acá, no. O sea, las lecciones son cortas y le permiten al niño muchas horas de juego, que es valiosísimo y que ahora justamente en las escuelas se priva a los niños por tantas tareas académicas que se llevan a la casa y tantas cosas que son innecesarias. Ella decía, el niño tiene que tener ese deseo de conocimiento intacto, pero mucho de ello implica mantener las horas cortas de las lecciones. Por ejemplo, mis hijos aprenden 20 minutos de matemáticas y muchas veces se quedan picados en las matemáticas que quieren seguirle, que es con relojito en mano. Ya, hasta ahí acabó. ¿Y qué hace? Que al otro día ya quieran sentarse a matemáticas porque se quedaron picados. O, o si estaban Ujú. haciendo copiado, 10 minutos de copiado, dando tu mejor esfuerzo, no cantidad, no me llenes planas, hazme un párrafo, pero bien bonita la letra, o sea, lo mejor que puedas hacer, porque se trabajan hábitos y el hábito de la ejecución perfecta es importante. Entonces, no te importa la cantidad, sino mantener la constancia. Evidentemente que se va a notar el progreso del niño, aunque no le hayas dejado una hora de estar copiando, ¿no? Aunque sean 10 minutos todos los días, vas a notar el progreso.
Entonces, y Ok. él no va a frustrarse, ¿no? Porque esto es invasivo a su naturaleza. Ok, entonces también podríamos comparar un poquito de esta modalidad de educación con la que nos dicen y hemos leído que es la educación que lleva en la realeza, que es media Totalmente. institutrices. Ok, Sí, totalmente. Es una educación de reyes, de verdad. De ok, hecho, hay un artículo en la revista para padres, que es la que ella hizo. Muchos padres de familia aportaban su conocimiento desde la cosmovisión que ya tenían de la educación natural. Y sí encontramos incluso casos de reyes, ¿no? O sea, de personas que emplearon y utilizaron los métodos. Bueno, antes que nada, buenos días, mucho gusto y gracias por toda la información, que la verdad es que sí, no, personalmente me amplió el panorama cañón. O sea, al principio era como, o sea, sí, como, como más renuente, como, o sea, solamente es en casos de salud, no sé, X, o sea, ese era mi pensamiento. Ahora lo veo diferente, entiendo muchas cosas, ya veo el objetivo, el propósito desde otro punto. Entonces, pues muchas gracias. Y y por ejemplo, ya en nivel universitario, hay cómo está la dinámica. Sí. Yo estoy en este conflicto. Charlotte Mason elaboró una propuesta hasta los 18 años. Después de los 18 años, pues ya no le dio la vida, murió a los 83 años y todavía escribió como 3 días antes de su muerte. No le dio la vida para tanto. Entonces, pues hemos intentado prolongar, digamos, estas ideas para la universidad y el conflicto es es una educación liberal, es una educación generosa, o sea, en conocimientos y como mantiene el interés de los chicos, cuando tú ya tienes que tomar, digamos, o ellos ya tienen que tomar la decisión hacia una carrera, pues esto es problemático para ellos, porque el asunto es que la universidad es eso, elige una de tantas cosas que ahora te gustan. Y ella pone de ejemplo a Leonardo da Vinci, que dice, en otros tiempos, ¿verdad? Cuando no estaba el fetichismo de las especialidades, la gente perdón, hacer experta, maestra en todo y hacerlo bien. O sea, nos pone de ejemplo a Leonardo da Vinci, que fue bueno para las ciencias, para las artes, para todo. Y dice, y no había un conflicto, pero ahora especialízate. Y entre más te especializas, más pierdes el camino. ¿Por qué? Porque es como el ejemplo del elefante, ¿no? Tú ves el elefante completo y sabes que es un elefante, pero si te acercan solo a la pata, tú puedes decir, esto es un tronco. Si te acercan a la cola, a la trompa, puedes decir, esto es una serpiente. Si te acercan, ¿ves? Pierdes el sentido del todo. Entonces, una educación así te lleva a ver primero el todo, lo que les comentaba, el pensamiento sintético completo, y luego ya empiezas a verlo analítico en cierta etapa, cuando ya lo reconoces. Pero al niño en este caso les hacen ver el pedazo de manzana primero y luego le dice, reconócelo como la manzana, ya no saben qué es, qué parte de qué cosa es. Al contrario, esta educación es, ve la manzana completa, familiarízate con la manzana, de modo que cuando te parta un pedacito sepas, esta es parte de la manzana, ¿no? Y lo mismo ocurre en la universidad. Ahora, en las universidades te van llevando al caminito angosto y estrecho de las especialidades y te desconectan de lo humano. Ya no te importa nada. Es una educación utilitaria. Ve, por ejemplo, se junta con la ética del capitalismo de hoy, en el que no importa lo que tengas que hacer mientras produzcas dinero. No importa si te acabaste la selva. O sea, mientras te dé dinero, adelante, échatela, ¿no? O sea, no importa nada. Entonces, lo que procuramos acá, pues es más bien que el niño parta de una reverencia, de un entendimiento de lo que está haciendo, que conecte lo emocional con lo que está pasando. Y te aseguro que los chicos que están siendo formados así no se van a prestar a este tipo de situaciones en las que no les importa lo que tengan que hacer con tal de, pero si se meten a la universidad, ahí sí que no van a tener el mismo sentido. Es un reto, es un desafío, a lo que voy es un desafío grande. Y estamos trabajando en esto.
estamos trabajando con mi esposo en poder dar una propuesta a los padres que están educando con la pedagogía. Sí, Aurora, pregunta de esto. Perdón, pero es que se extiende esto. Entonces, la planilla de materias que se conoce y que conocemos ahorita en el método que usted nos dice que llevamos, ¿se pueden llevar en el que usted nos propone o se limita? Es que las asignaturas, o sea, las materias en realidad son parte de las necesidades de conocimiento que tenemos. Por ejemplo, todos tenemos necesidad de conocer las matemáticas, ¿no? Porque son para la vida práctica. La geografía lo mismo, la historia lo mismo, las ciencias naturales lo mismo. O sea, todas en realidad son parte de, pero se ven completas. O sea, bueno, no sé si otra pregunta. Me refiero a las de carreras ya profesional. Pero en sí, ¿cuál era la pregunta de eso? O sea, por ejemplo, bueno, por decirle, mi hija estudia para químico farmacobiólogo. Con el método que ustedes manejan, ¿ella puede llevar esa carrera? Sí, sí. Mira, lo que Ok, cambia es el que no se enfoca su vida únicamente a eso. No dejan de hacer otras cosas por especializarse en algo, ok. ¿sí? No te abocas completamente a eso. Pero además de todo, los métodos, como te digo, orgánicos, te llevan a ver la parte buena de esto. Porque si te das cuenta, la química, ¿me dices farmacéutica o cómo Químico es? farmacéutico biólogo. Bueno, fíjate, eso va muy en relación a la medicina, por ejemplo, ¿no? La Ujú, medicina también tuvo sus efectos con todo esto, porque antes la medicina era holística y te ujú. decían, te enfermaste por esto, hiciste coraje. Vinculaban lo emocional Tómate con un té lo amargo. físico. Y a partir del reporte Flexner de Rockefeller, hizo un nuevo plan, volvió a organizar las escuelas en medicina y ya no se toca nada de esto, ya todas las carreras de medicina se enfocan en la enfermedad, no en la salud. Entonces, casualmente son ellos los mismos que tienen las farmacéuticas y te das Ujú, cuenta cómo todo está. Entonces, el área de oportunidad para carreras así es ver precisamente cómo puedes revertir ese daño, cómo ok. puedes ayudar, cómo puedes utilizar tus conocimientos para el bien, para contrarrestar el efecto negativo de todo este sistema capitalista, que al final de cuentas nuestros hijos no deben prepararse, no se deben de educar nada más para trabajar, se deben de educar para ellos, para su vida. Ujú. Pero ahora la relación de trabajo y escuela está íntimamente relacionada. ¿Por qué? Porque la educación hoy es un producto que te vende a una institución superior, que te vende para una empresa para que le trabajes, que te vende al sistema económico. Y eso es lo Ok, que tienes que desconectar. No, a ver, la educación es para ti, es para que ok. tú puedas aportarte a ti, pero también a la sociedad, para que le hagas un bien. Y esa conciencia cambia de la forma en la que educas. Por eso te Ok, digo que está fuerte el desafío de la universidad hoy, porque sí. no es fácil. Yo quiero darle las gracias a Lili por todo esto que nos regaló. La verdad es muy interesante. Y bueno, pues ya está el maestro Eduardo aquí. Te agradecemos de verdad, Lili. Muchas Eh, gracias.